Número 3. Sean Strickland, el bocón sin filtro que pagó caro su arrogancia. Sean Strickland no es solo un peleador, es un provocador profesional, un tipo que no respeta a nadie, ni dentro ni fuera del octágono, y que convirtió su arrogancia en su marca personal. Hey, there's nothing wrong with that, man. If you like to fucking hurt people, you're in the right sport, man. Like, I would love nothing more than to kill someone in the ring. Nothing more. It would make me super happy. Sí, dijo eso, y no fue lo peor. I told you with Jack, as the rounds go on, you start seeing the black eye and the blood, and it's fucking fun. It gets my dick hard, you know? That's probably the only thing in life that I enjoy. It's a lot funner when they can't fight back, though. That's the problem. Jack could fight back. Strickland decía lo que quería, como si estuviera en una taberna del viejo oeste, no en la organización más grande de MMA del mundo. Y como si no fuera suficiente con hablar como villano, también comenzó a subestimar a peleadores con mucho más nivel técnico. Not even a good striker, bro. Like, what is prayer? Sí, es Alex Pereira, el mismo que venía con una leyenda detrás, el mismo que había noqueado a Adesanya 2 veces en kickboxing. Pero Strickland no escuchaba, no analizaba, solo hablaba. Y entonces llegó la pelea UFC 276, julio 2 del 2022, Las Vegas, Nevada. Strickland salió caminando como si tuviera el guión escrito: presionar, abrumar, dominar. Pero en realidad estaba a segundos de quedar inmortalizado como un meme. Un solo golpe. Pereira no lo dejó ni respirar, ni ajustar, ni reaccionar. People think they get it, but this guy does that to the best. Spring it to the left hook. Boom. That's nasty. I mean, that is the same hook he knocked out Adesanya with. Dude. Y así el tipo que se burlaba del striking técnico fue humillado por una obra de arte. And if I could go back and refight that guy, I wouldn't change a goddamn thing. Quizás esa noche Sean Strickland aprendió que la arrogancia no se entrena y que en la UFC hablar no te protege del knockout. El bocón cayó y por una vez el mundo aplaudió en silencio. Número 2. Ronda Rousey, la reina que cayó y nunca volvió. Fue la campeona invencible, la reina absoluta de la UFC, hasta que su arrogancia la convirtió en el blanco perfecto y 2 mujeres la hicieron desaparecer del octágono para siempre. Esto no es solo la historia de una campeona, es una de las caídas más dolorosas en la historia de las MMA femeninas. La historia de cómo el ego, la fama y la soberbia transformaron a una reina en un fantasma que nunca volvió. En 2015, Ronda Rousey no solo era una campeona, era una fuerza de la naturaleza, una máquina de sumisiones, una figura mediática que acaparaba portadas, contratos de cine, entrevistas y millones de seguidores. Pero lo que empezó como admiración se convirtió en soberbia. Reach advantage on me, and she's the kind of person that I have to be a lot more careful with and a lot more. A cada conferencia de prensa, Ronda llegaba no como una atleta, sino como una estrella que miraba por encima del hombro a todas sus rivales. Despreciaba a sus oponentes con palabras, gestos e incluso con el lenguaje corporal. Y lo peor es que el mundo entero parecía respaldarla. Hasta que llegó Holly Holm, una ex campeona mundial de boxeo con una trayectoria impecable, pero silenciosa, sin farándula, sin arrogancia, solo trabajo. El 15 de noviembre del 2015, en UFC 193, ante más de 56,000 espectadores en Melbourne, Ronda entró al octágono creyendo que sería otro paseo de gloria. Holm, en cambio, entró con un plan. Hielo en la mirada. Desde el primer segundo, Holm no solo frustró a Ronda, la ridiculizó con precisión quirúrgica. Donde Ronda lanzaba golpes torpes y desesperados, Holm respondía con contragolpes limpios. Donde
Ronda intentaba el clinch, Holm escapaba con una patada o un giro. Fue una clase pública, una cirugía sin anestesia, y entonces en el segundo asalto pasó lo inevitable. Una patada a la cabeza, la misma cabeza que semanas antes dijo que podía vencer a Floyd Mayweather si él no tenía un arma. Ronda cayó no solo con el golpe, cayó con todo el peso de su ego, fue llevada directo al hospital, no dio conferencia de prensa, no dio entrevistas, y mientras Holly Holm levantaba las manos como nueva campeona, Ronda Rousey desapareció por meses, devastada física y emocionalmente. Ese día el mundo no solo vio caer a una campeona, vio cómo la arrogancia puede convertir la cima en un abismo. Ronda Rousey desapareció tras la humillación con Holm. Se refugió del mundo sin entrevistas, sin redes, sin contacto visual con la realidad que había evitado durante años. Pero en diciembre del 2016, el monstruo decidió volver. Durante la preparación para el combate, Ronda no aceptó entrevistas, no participó en promoción, no habló ni siquiera en la conferencia previa. ¿Por qué? Porque su ego aún no entendía lo que había ocurrido. Ella no volvió para redimirse, volvió para vengarse. Pero lo que Ronda no esperaba era que enfrente no tendría a una peleadora común, tendría a Amanda Nunes, la leona. I know the girls can take my punches, I know that, and it happened tonight. Una campeona salvaje, precisa, técnica y hambrienta de respeto. Mientras Ronda evitaba los medios, Amanda hablaba con los puños, y cuando se cerró la jaula, el silencio de Ronda se convirtió en gritos del público. The champion in the black, the challenger in the blue. En los primeros segundos, Amanda Nunes salió como un huracán. Ni siquiera hubo intercambio. Fue una masacre unilateral. Menos de 50 segundos, eso fue todo lo que necesitó Amanda para demoler a la leyenda caída. Un jab, un cross, un gancho brutal. Y Ronda sin saber cómo responder. No hubo defensa, no hubo clinch, no hubo estrategia, solo hubo golpes y más golpes hasta que el árbitro con piedad detuvo la ejecución. Ese fue el fin. Ronda Rousey no volvió a pisar el octógono nunca más. Se fue sin despedida, sin disculpas, sin explicaciones. Y su arrogancia, la que la hizo famosa, también la hizo desaparecer. Número 1. Conor McGregor. Estos son los momentos en que Conor McGregor fue humillado por ser demasiado arrogante. En un momento de su carrera, Conor McGregor fue un dios del octágono. Getting better here in this round, though. Oh, man. Until that. Oh, he's done. Over the top, looking to finish it here. Oh, he hurt him. Conversation, looking to finish the fight. That's it. 10 seconds. Oh, he's hurt. Could he finish? Hasta que su propia arrogancia lo hizo caer. El irlandés hablaba basura como nadie, pero al principio lo respaldaba con knockouts brutales, destruyendo a algunos de los mejores pesos pluma. Oh, my God. The first punch he threw slept him. And Aldo connected with a left right after as he was getting knocked out. And then hammered. Pero luego comenzó a morder más de lo que podía masticar. Después vendría la pelea más oscura y humillante de toda su carrera. Y todo comenzó con una frase que hoy retumba como una advertencia profética. Come here. Send me a message like location. I'm gonna come. Whatever you want, doesn't matter. Ireland, New York, Brooklyn or Moscow, doesn't matter. Tell me where. Envíame tu ubicación.
Así arrancaba la guerra personal entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov, que culminaría en una de las rivalidades más salvajes en la historia de la UFC. En ese momento McGregor ya era multimillonario, tenía negocios de whisky, trajes, gimnasios y había sido despojado del título de peso ligero por inactividad. Ese cinturón lo tomó Khabib, quien lo ganó con autoridad frente a Al Iaquinta en UFC 223. Pero días antes de ese evento, la locura estalló. Todo empezó cuando Khabib confrontó y abofeteó a Artem Lobov, uno de los amigos y compañeros más cercanos de McGregor, por haberle faltado el respeto. Lo que vino después parece sacado de una película de gángsters. Conor voló desde Dublín a Nueva York y con varios hombres irrumpió en el Barclays Center y lanzó una carretilla contra el autobús de peleadores donde viajaba Khabib. El resultado: varios lesionados, peleas canceladas y un Dana White completamente furioso. Pero la UFC no perdió la oportunidad. Usaron ese escándalo como carnada para promocionarlo como el evento más grande de la historia. UFC 229, McGregor versus Khabib. El ambiente era tóxico. Conor pasó de provocar a pisotear los límites del respeto. A hard man in groups. I've met many of them through my years. A man who grows in numbers. He his jocks after doing something to his own countryman. That had nothing got to do with anything. Pero Khabib no mordió el anzuelo, solo prometió castigo. Talk before like direct in Twitter. You remember this when we talk? Y cuando llegó la noche, lo cumplió. Khabib humilló a McGregor desde el primer segundo, lo dominó en el piso, le habló mientras lo golpeaba y en el segundo asalto lo derribó con un derechazo que nadie vio venir. McGregor sobrevivía, pero Khabib no buscaba solo una victoria, quería dejarlo marcado. En el cuarto round le tomó la espalda y lo sometió con un mataleón. McGregor tapeó y la jaula explotó. En ese momento todo el mundo entendió lo que Khabib había dicho meses antes: envíame tu ubicación y resolveré esto donde importa. Pero la humillación no terminó ahí. En un estallido de furia, Khabib saltó la jaula para atacar a Dillon Danis, el entrenador de Jiu-Jitsu de McGregor. El equipo de Khabib también invadió el octágono y golpeó a Conor, convirtiendo la arena en un campo de batalla. McGregor no dio entrevistas, no fue a la conferencia de prensa, se retiró en silencio, deshecho. Khabib, sin embargo, alzó la voz y lo dejó claro frente al mundo. Esto no se trata de una pelea, se trataba de respeto. Él habló de mi religión, de mi padre, de mi país. Yo vine a defender el honor. He talked about my religion, he talked about my country, he talked about my father. Y lo hizo rendirse ante millones de personas, convirtiéndose en el villano que venció al villano. Después de esa noche, McGregor nunca volvió a ser el mismo. Pasaron 2 años antes de que regresara al octágono y cuando lo hizo ya no era The Notorious, era un hombre más humilde, más reservado. La derrota ante Khabib no fue solo física, fue emocional, espiritual y completamente pública. Una humillación ante millones que marcó el inicio del fin de su era de invencibilidad. Conor McGregor, tras haber sido humillado por Khabib, volvió al octágono en el 2020 con una nueva imagen, más amable, más centrado. Ya no era el bocón desenfrenado que desafiaba al mundo, o al menos eso parecía. El 18 de enero de ese año venció a Donald Cowboy Cerrone en apenas 40 segundos con una lluvia de golpes que devolvieron la esperanza a sus fanáticos. Conor está de vuelta, gritaban, y con esa victoria parecía que el rey regresaba al trono.
Pero el destino tenía otros planes. En enero del 2021, McGregor aceptó una revancha contra Dustin the Diamond Poirier, a quien ya había noqueado en el 2014 en solo un round. En su mente, esto era una formalidad. McGregor sonreía, mostraba respeto en las conferencias y hablaba de donar a la fundación de Poirier, pero Dustin no había olvidado nada. 7 años atrás, McGregor lo ridiculizó, lo insultó, lo hizo ver débil frente al mundo. Esta vez, The Diamond venía con fuego en el alma y dinamita en las piernas. El 23 de enero del 2021, UFC 257 fue testigo de una noche histórica. McGregor comenzó bien, su boxeo era limpio, preciso, dominó el primer asalto, pero Poirier tenía un plan. Pateó su pierna una y otra vez, un golpe sutil pero calculado. Cada patada era una inversión a futuro y funcionó. McGregor perdió movilidad, su postura se quebró, su defensa se desmoronó. En el segundo round, una ráfaga de golpes de Poirier estalló sobre McGregor como una tormenta y por primera vez en su carrera, McGregor cayó por nocaut en la UFC. El rey del caos había sido apagado. Knockdown from Poirier! Dustin Poirier has a Lafayette, Louisiana! Pero el ego de Conor no conocía el retiro. En julio del 2021, solo 6 meses después, McGregor pidió una trilogía. UFC 264 fue el escenario. Esta vez, McGregor volvió a su versión más venenosa. Insultos, gritos, amenazas de muerte, burlas a la esposa de Poirier. El viejo Notorious estaba de vuelta. Your wife is your husband. You're only a little of a thing, a silly little hillbilly. Joe Lee's wife! Joe Lee's wife! Joe Lee's wife! Pero el karma también lo estaba. En el primer round, Poirier lo llevó al suelo, lo castigó y lo desarmó. McGregor sobrevivió hasta que en los últimos segundos del round lanzó una patada, apoyó mal el pie y su tibia se partió en 2. McGregor cayó al suelo entre gritos de dolor con el rostro desencajado y la pelea fue detenida. Victoria para Poirier, derrota para McGregor y una imagen que nadie podrá olvidar. Conor sentado contra la jaula, fracturado, gritando insultos mientras Poirier celebraba tranquilo del otro lado. Conor McGregor no volvió a pelear desde entonces, su cuerpo roto, su reputación en duda y su legado tambaleando. Dustin Poirier, el hombre al que subestimó, le dio no solo una derrota, le dio una lección de humildad y 2 veces. Una cosa quedó clara, el Conor que hablaba y luego cumplía quedó en el pasado y el karma, ese juez silencioso, lo alcanzó con cada palabra que salió de su boca. Si te gustó este video donde estos peleadores arrogantes recibieron su merecido, suscríbete a Fightología y revisa nuestras listas de contenido donde tenemos historias de triunfo y fracaso de peleadores que te conmoverán, así como nuestros tops que te dejarán sin aliento.